Hablemos ahora de la visita de la CIDH a nuestro país y estas reuniones que está sosteniendo con diferentes autoridades y sectores sociales. Estamos con el abogado constitucionalista Israel Quino para hablar y hacer un análisis de esta visita, esta observación que se está desarrollando, pero también un acto de desagravio que nos ha llamado mucho la atención. Bienvenido, abogado. Buenos días. Estimada Vania, muy buen día, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia de Bolivisión en todo el país. Lo que ocurrió en la víspera es la participación de uno de los miembros jueces de la CIDH que acompañó un acto de desagravio desde una lectura estrictamente de los derechos humanos. Cuando nace la tesis del fraude y la tesis del golpe, ambos casos investiga la justicia boliviana. La tesis del golpe llega a una sentencia judicial sentenciando a la señora Áñez y a su cúpula militar, quienes también admiten responsabilidad en la toma ilegal e inconstitucional del poder político. Con ello se cierra la tesis del golpe. En cambio, la tesis del fraude, se generan los actos procesales, se activan mandamientos de aprehensión, se encarcela a ex vocales tanto del Tribunal Supremo como de los tribunales departamentales, y llegado un determinado momento, luego de meses de investigación, inclusive hasta de una pericia internacional de la Universidad de Salamanca, ¿no?, se define que no hay responsabilidad al respecto. Entonces, en tanto se rechaza la causa, se dispone el sobreseimiento para los imputados que luego estuvieron detenidos preventivos. Entonces esa causa se cierra. ¿Quién les repara el daño? Entonces, en la lectura y en la óptica de los derechos humanos, justamente se tiene que reconocer ese agravio que les hace el Estado desde el sistema judicial hasta a quienes en su momento ejercieron funciones públicas, luego estuvieron encarcelados, y finalmente la justicia dice que se debe disponer un sobreseimiento al respecto. Entonces, creo que ese fue el entendimiento, y por ello, en la lectura estricta de los derechos humanos, pues se ha tenido lugar este acto la pasada jornada. Pero era necesario en el momento de la visita de la CIDH. ¿Por qué hacerlo entonces en estas condiciones? Esa es una pregunta muy interesante. El Estado boliviano puede desagraviar cualquier lesión que genera en cualquier otro momento. Quizás no fue lo pertinente ante la presencia y asistencia de la CIDH. Sin embargo, los jueces han sido consultados al respecto. Se les ha generado también una invitación a ellos, dispusieron que uno pueda asistir. Pero la lectura, estimada Vania, es estrictamente dentro de los derechos humanos. Cuando la Corte como tribunal falla, ¿no?, y emite resoluciones a nivel internacional en contra de los estados, una parte de ellos tiene que ver con un resarcimiento económico. Pero hay también resarcimientos simbólicos, actos de desagravio, actos que tienen que ver justamente con momentos en el que el Estado se disculpa del afectado a quien le lesiona un derecho. Eso en cuanto a las resoluciones judiciales de sentencia de la CIDH. Entonces, antes seguramente de esperar que estos vocales, ex vocales, porque tienen toda la vía para activar a nivel internacional la lesión a sus derechos, y de aquí a unos años hacerse reparar económicamente esa afectación que han tenido en el país. Entonces, a partir de ello, entiendo yo que el Ministerio de Justicia hace un acto de desagravio justamente para que, antes de aperturar una acción, una demanda internacional de parte de estos ex servidores públicos, ya el Estado repare cuando menos simbólicamente el daño que le generó la estructura estatal, el Estado justicia a estos ex servidores públicos. Entonces, el entendimiento tiene que hacerse estrictamente dentro del enfoque de los derechos humanos, Vania. Bien, doctor, por favor, ya para ir cerrando, algo que nos ha llamado mucho la atención, bueno, lo que destaco, lo que usted ha publicado. La CIDH no llega para juzgar alguna vulneración de los derechos humanos en nuestro país. ¿Por qué decimos esto, por favor, para mencionárselo a la población? Y si las recomendaciones que va a emitir en su informe final este alto comisionado son de carácter vinculante o no para Bolivia. Luego de 16 años, estimada Vania, recién se vuelve a contar con la visita de altos comisionados en el país.
desde que se crea la CIDH han realizado más de 100 visitas in loco, ¿no?, a solicitudes de los estados parte miembros de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, cuando el gobierno boliviano los invita, ¿no?, es justamente para evaluar el estado situacional de los derechos humanos. Esto es importante. No es que la CIDH está en el país para juzgar al presidente, juzgar al gobierno, o es que se vulneró algún derecho humano y han venido justamente a tomar declaraciones y emitir un veredicto judicial a nivel internacional. No, en absoluto. Lo que hacen es venir a evaluar el estado situacional. Por ejemplo, en poblaciones vulnerables, ahí tenemos naciones y pueblo indígena originarios, personas privadas de libertad, personas de la tercera edad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad. Entonces, estos 6 grupos vulnerables pertenecen a la nomenclatura de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, inclusive a nivel internacional, cuando el Estado está obligado en hacer énfasis, emitir políticas públicas en favor y de cuidado y tratamiento especial en razón de estas poblaciones. Si el Estado tiene debilidades al respecto, también nos lo va a decir la CIDH, y seguramente luego del viernes que emitan un pronunciamiento preliminar, hasta en no más de 45 días va a haber un informe final que contenga una observación justamente de este procedimiento que están realizando en el país, de esos protocolos que están cumpliendo, de la visita que tengan a las cárceles y producto de las audiencias también que sostengan con particulares en nuestro país. Una segunda parte sobre las conclusiones, resultados que infiere estas observaciones y protocolos de cumplimiento de su visita institucional a nuestro país. Y finalmente las recomendaciones. Si bien en lo estrictamente jurídico dentro del derecho internacional de los derechos humanos no es vinculante este informe ni las recomendaciones, lo que sí corresponde en términos estrictamente político-institucionales y de compromiso respecto al Estado, porque los invita al país, es cumplir estas recomendaciones de manera progresiva, ya sea en corto, mediano o largo plazo. Por ello es importante la visita de la CIDH en el país, porque si es que nuestras instituciones están fallando, porque quienes son garantes de esa tutela son justamente el sistema de administración de justicia, el Estado debe recomendar, la CIDH debe recomendar al Estado para que esto se optimice, se mejore y se pueda garantizar de mejor forma la defensa, cumplimiento, promoción y difusión de los derechos humanos en el país. Bien, doctor, gracias por haber conversado con El Día Tu Día. Lo vamos a invitar también para hablar acerca justamente de la reestructuración de la justicia, elecciones judiciales, entre otros, ¿no?, que está generando diferentes repercusiones. Que tenga un buen día. Agradecido por la comunicación, estimada Vania, a la audiencia. Bendecida jornada. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.